Eh, bueno, vamos a la cápsula introductoria de la recapitulación. La idea de esta introducción, ya se dijo, es repasar muy abreviadamente lo que hemos visto en las sesiones anteriores para que no se pierda el hilo de la exposición y para facilitar ese piso parejo, especialmente para los compañeros, compañeras que asisten a nuestras reuniones con intermitencias. Bien, hemos cubierto 5 temas del módulo y vamos por el 6º. Hemos afortunadamente tenido un avance muy regular y muy consistente, a reserva de que los compañeros piensen lo contrario. En la primera sesión, recordarán ustedes, abordamos el tema de México en la historia mundial y cómo desde esa historia y la historia de la gran Mesoamérica podemos desentrañar el significado y el recorrido que se expresa en nuestro presente y cómo es imperativo apartarnos de la visión hispánica y acudir al pensamiento de nuestros pueblos originarios para diseñar sobre esa premisa, sobre esa base, un nuevo documento sobre la ética y la política. Recordarán que el doctor Dussel acude al concepto de raza cósmica de José Vasconcelos, invocando el sentido, el significado mítico, cultural, no el biológico, para recordarnos o advertirnos que en nuestro territorio confluyeron comunidades, pueblos provenientes de todas las épocas y de todas las geografías. Y nos recuerda también que en México pues se asentaron las culturas más antiguas de nuestro continente, así que este ejercicio de redacción, diseño de una nueva cartilla ético-política es a la par un esfuerzo, o debería serlo, por honrar nuestra historia y nuestro pasado. En la segunda sesión abordamos la segunda parte del primer tema, es decir, México en la historia mundial, y vimos que nuestra historia no es una arqueología, porque está viva en la cultura de nuestras comunidades originarias, y cómo tal cultura cuestiona, contradice las visiones del mundo y de la humanidad que aprendimos de las tradiciones dominantes, especialmente la indoeuropea y cristiana, y también vimos cómo en nuestros pueblos se alberga la solución a los males de la modernidad destructiva, precisamente por esa cosmovisión del mundo humano como una totalidad y no fraccionado en cuerpo y alma, ¿no? El diagnóstico es que en esa ética, la ética de nuestros propios pueblos, radica la posibilidad del cuidado de la vida y la naturaleza. En la tercera sesión tratamos el tema de la situación histórica de la Cuarta Transformación. Todo esto, insisto, a modo de contextualización de la materia puntual del módulo, y vimos cómo México es una de esas pocas naciones del mundo que atraviesa o atravesó 4 procesos de transformación social y política claramente discernibles, en consonancia con los cambios que atravesó el mundo moderno. Tuvimos una revolución de independencia, una revolución de liberación nacional, una revolución democrático-liberal, una revolución social, la Revolución Mexicana, la primera del siglo XX, y la tesis histórica, no deja de ser una tesis histórica, es que está en curso una cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, que sería una especie de revolución antineoliberal. Es decir, no solo en nuestras culturas originarias, sino también en nuestra historia moderna,
la historia del Estado Nacional Mexicano o la formación del Estado Nacional Mexicano, se alojan también allí claves u orientaciones de esa transformación que impulsamos en el presente. Y ese patrimonio, acervo histórico de lucha y resistencia lo tienen muy pocos pueblos del mundo. En la cuarta sesión abordamos el primer principio ético de la política. Insisto, el primer principio ético de la política. Y básicamente aterrizamos en lo concreto de la materia de este módulo y vimos por qué es importante fundar, anclar la política en la ética. Vimos cómo se enuncia y aplica ese primer principio ético de la política, que es el principio material de afirmación de la vida, cuyo fin, propósito es el acrecentamiento de la vida y la felicidad de todos los miembros de la comunidad, la maximización de la felicidad, muy a tono con lo que planteaban los liberales, ¿no? Por el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX. En la quinta sesión abordamos el segundo de los principios éticos de la política, es decir, la legitimidad democrática. Y recuerden que la legitimidad es ese, digamos, como definición o concepto, es el consenso entre los miembros de una comunidad política para aceptar a la autoridad vigente, ¿sí? En otra época esa aceptación descansaba en contenidos religiosos y de linaje, y tal como les conté en esa última sesión, desde la Revolución Francesa, esa aceptación, ¿no?, ancla en el consenso mayoritario, es decir, legítimo es aquel que ha sido elegido democráticamente, y por democráticamente entiendas aquel que tiene voto de consentimiento de la mayoría de la comunidad, ¿sí? Por eso les decía yo, no es decir, el obradorismo no ancla solo en la idea de la legitimidad, sino de la legitimidad democrática, es decir, que dispone del consentimiento de la mayoría de una comunidad. Esa es la legitimidad democrática. Y en esta sexta sesión vamos a abordar el tercero de los principios éticos de la política, que es el de la factibilidad. Ya en aquella oportunidad, en la sesión que tuvimos hace 15 días, hicimos algunas referencias enunciativas al principio de factibilidad, pero no lo abordamos exhaustivamente. El tema central de esta sesión es ese tercer principio ético de la factibilidad. Así que voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Me pueden decir si están viendo la presentación de PowerPoint, por favor? Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Bien. En esta sesión, en esta tema 6 de nuestro módulo, dice en la introducción, los participantes reconocerán el principio de factibilidad y en qué consiste su aplicación como un criterio fundamental para determinar las decisiones y acciones políticas posibles y viables para la afirmación legítima de la vida de la comunidad política. Esta vez somos un grupo más o menos reducido. De todos modos, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y ágil posible. El ejercicio es más o menos el mismo, los 3 recursos de todas las sesiones: un video introductorio, un texto de nuestro especialista y un video de nuestro especialista, con los respectivos foros de discusión, es decir, son 3 foros de discusión.
Vamos a ver el primero de los videos, que es el que generalmente asistimos durante la sesión, porque dura apenas unos 5 o 6 minutos. Y después pasamos al primer foro de discusión, si les parece. Si hay algún problema con el audio, me dicen, le voy a dar play. Secreto que las sociedades no es un secreto. ¿Se escucha? ¿Se alcanzó a escuchar ahí? Que las sociedades humanas no... Perfecto. Entonces, vamos a darle play. Son 6 minutos y 37 segundos y pasamos al primer foro de discusión. No son perfectas. Sabemos que hay muchas injusticias aún no resueltas y que también hay personas que se organizan para ponerle fin a los abusos. Y también hay quienes argumentan que protestar no tiene sentido porque las cosas no cambian. ¿Se puede cambiar el mundo? La sociedad humana no ha sido siempre como es hoy. Muchos de los derechos que hoy damos por sentados son fruto de largas luchas. Por ejemplo, en el siglo XIX se consideraba que las mujeres no tenían derecho a administrar sus propios bienes o siquiera decidir cómo vestirse, mucho menos de votar. Pero alrededor del año 1900, muchas mujeres en Inglaterra, conocidas como las sufragistas, empezaron a organizarse. Eran criticadas como poco femeninas y resentidas, pero en 1918 lograron que se reconociera su derecho al voto, y con el tiempo se ha ido reconociendo ese derecho en muchas más naciones del mundo, aunque aún faltan muchos países. Por esos mismos años, India era una nación dominada por el Imperio Británico y la Compañía Británica de las Indias Orientales, quienes, entre otros abusos, tenían el monopolio de la ropa y la sal. Pero el pueblo indio, con el liderazgo de Gandhi, organizó la desobediencia civil pacífica que incluyó un boicot a la ropa inglesa y la célebre Marcha de la Sal, la cual empezó con 80 activistas y terminó con decenas de miles de personas que recorrieron casi 390 kilómetros a pie hasta Dandi, donde se pusieron a cosechar su propia sal. Después de mucha insistencia y conflictos, India se convirtió en un país soberano y democrático en 1947. La desobediencia civil propuesta por Gandhi inspiró otros movimientos como el de los derechos civiles, cuya figura más visible fue Martin Luther King. Aunque la esclavitud ya había sido abolida desde 1863, 100 años después, los afroamericanos seguían siendo discriminados. La ley les impedía votar o usar los mismos restaurantes, hospitales o escuelas que los blancos. Y si se subían a los autobuses, tenía que ser en los asientos de atrás. En 1955, Rosa Parks desobedeció la orden del conductor del autobús donde iba, negándose a dejarle su asiento a un blanco. Fue arrestada y su acción, ampliamente conocida, motivó a otros a seguir la protesta. Por ejemplo, algunos se organizaron para pedir almuerzo en restaurantes segregados donde los negros tenían prohibido sentarse. En 1963 se realizó una marcha donde se reunió más de 250,000 de personas y Luther King pronunció su famoso discurso "Tuve un sueño". Para 1964, el Congreso aprobó la ley que reconocía los derechos de todos sin importar su color de piel. Sudáfrica también sufría la segregación con el sistema llamado las protestas iniciadas desde los años 50 y en las que Nelson Mandela fue el líder más reconocido, culminaron en 1992 con la abolición de ese sistema y en 1994 Mandela fue electo presidente. En los años 60, el imperialismo norteamericano estaba en su esplendor y Estados Unidos había iniciado su intervención militar en el conflicto de Vietnam. La masacre de unos 400 civiles en My Lai levantó la indignación en el mundo. En 1968, en Francia, estudiantes protestaron contra la guerra y el imperialismo. Las protestas se extendieron a otros países, incluyendo Estados Unidos. El movimiento llegó a México. Los estudiantes pedían que se acabara
cesara la represión violenta y que se liberara a los presos políticos. Aunque el movimiento fue trágicamente reprimido, muchos lo consideran como precursor de la reciente democratización de este país. Finalmente, en 1976, los norteamericanos retiraron sus tropas de Vietnam. Vienen a la mente las protestas que en Cochabamba, Bolivia, impidieron que se privatizara el agua en el año 2000, las que derrocaron el régimen de Mubarak en Egipto en 2011 y las que en varios países del mundo han prohibido las corridas de toros. En la historia reciente de México recordamos las movilizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia contra la violencia, o el movimiento Yo Soy 132 por la democratización de los medios de comunicación, o las marchas para demandar la aparición con vida de 43 normalistas desaparecidos en 2014 y de los miles de desaparecidos que ha habido después. Todas ellas consiguieron hacer visibles los problemas y aún esperan resultados concretos. Para que una protesta tenga resultados, debe ir más allá de la manifestación en las calles. Algunos expertos indican que las protestas que triunfan tienen estos puntos en común. 1. Expanden los límites de lo posible, es decir, desafían las nociones establecidas de lo que se puede o no se puede lograr, retando nociones como la de las cosas siempre han sido así. Para lograr esto, se necesita llevar la discusión a los medios de comunicación y al mismo tiempo convencer a las personas casa por casa. 2. Escogen sus peleas. Buscan metas concretas, cambiar una ley, deponer a un funcionario, detener una guerra. Para esto es necesario presionar a los políticos encargados de tomar esas decisiones. 3. Encuentran victorias tempranas. Aunque los propósitos puedan ser a muy largo plazo, buscan metas que sirvan como ejemplo de que las cosas pueden cambiar, motivando así a sus simpatizantes y ganando más adeptos. Aunque no siempre lo logren, las protestas sí pueden cambiar el mundo, si es que son capaces no solo de tener una buena estrategia, sino de darle voz a las causas justas. Curiosamente, si te gusta este video, compártelo con todas las personas que puedas. Ve más videos nuestros en youtube.com/curiosamente. Bien, ya estamos de regreso. Sí se escuchó, ¿cierto? Sí, se escuchó. Perfecto, ya somos 13 compañeros. Les saludo a todos los que se acaban de incorporar. El día de hoy vamos a tratar el principio de la factibilidad, que es el tercero de los principios éticos que propone el doctor Enrique Dussel para la elaboración, redacción, diseño de la nueva cartilla ético-política. El video que acabamos de ver aborda luchas que son muy disímiles entre sí, ¿no? Una gama muy heterogénea de luchas sociales. No todas han sido por cuestiones del orden socioeconómico, otras más bien anclan en cuestiones de libertades civiles, pero básicamente lo que nos propone ese video muy corto y didáctico es que el mundo ha cambiado a partir de la movilización de diferentes grupos sociales, y la pregunta que plantea, digamos, es si sirve de algo protestar, ¿cómo es posible tener éxito al momento de protestar? Y hay una serie de preguntas que plantean el módulo en la plataforma, que son las siguientes y que aperturan este primer foro de discusión. Como siempre, yo procuro destacar la pregunta que es, a mi juicio, la esencial, la más importante de responder. Voy a abrir el micrófono a las participaciones. Tienen la posibilidad de responder a las 3 preguntas o solo a la que subrayé. Se las voy a leer. Las 3 preguntas. La primera dice: ¿cómo podemos reconocer un proyecto de transformación viable? La pregunta 2
Dice, ¿consideras que solo se necesita de voluntarismo para poder transformar el mundo? ¿O qué otros factores hay que tener en cuenta? Y la tercera pregunta, seguramente alguna vez has participado en alguna protesta social con la intención de cambiar algún defecto del sistema político. A este respecto, ¿crees que las manifestaciones y protestas por sí mismo produzcan cambios o es necesario continuar las luchas a otros niveles de acción y de participación política? Sí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Muy bien. Sí, estamos bien. Entonces, no sé si alguno quiera participar. Responder alguna de esas tres preguntas o algún comentario acerca de lo que vimos en el video. Mira, aquí es Antonio Perales, aquí de Taft, California. Creo que me conecté al principio y no me había conectado un buen tiempo. Me gustaría nomás comentar algo con acerca, creo que la tercera pregunta dijiste si se puede hacer algún cambio con las protestas. Recientemente aquí en California hubo una protesta porque los campesinos estaban buscando más derechos para sindicalizarse y pedían que el gobernador firmara y no firmaron, no firmó cuando ellos estaban ahí, cuando una gran masa se concentró afuera del Capitolio, pero ellos insistieron haciendo vigilia fuera del Capitolio hasta que 30 días después lo consiguieron. Yo sí creo que las protestas sirven, no todo el tiempo se gana, pero vale la pena. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Por allí la compañera Hortensia levantó la mano. Adelante, Hortensia. Sí, buenas tardes. Yo voy a dar respuesta a la pregunta 3. Sí, he participado en varias marchas, en varias protestas, ¿verdad? Como por ejemplo para pedir la igualdad entre las escuelas charter del sistema charter en California y también en protestas o en marchas pro inmigración. Claro que se han logrado cosas, por ejemplo, ahorita en cuestión educativa, hemos logrado que los niños de las escuelas en Los Ángeles con menores recursos, sus padres con menores recursos económicos tengan acceso a tutoría de calidad en sus escuelas e inclusive en sus hogares. Entonces, sí se logra definitivamente y disfrutamos de grandes derechos que otros han luchado por nosotros. Entonces, definitivamente el protestar, las marchas, la unión en base a un propósito rinde frutos. A veces tardan, pero llegan si se mantiene la consistencia de seguir luchando. Gracias. Muchas gracias, compañera. Después levantó la mano la compañera María Carolina. Adelante. Creo que no me escuchaban. Ok. Sí, miren, la primera pregunta dice, ¿cómo podemos reconocer un proyecto de transformación viable? Bueno, yo pienso que siempre se puede reconocer un proyecto de transformación viable cuando es en beneficio de, en este caso, de los más necesitados o de los más marginados, y que nos damos cuenta que son muy pocos los beneficiados en el asunto político y muchos los olvidados, y pienso que ahí podemos darnos cuenta de que de reconocer que es un buen proyecto de transformación. Y la número 3, a donde dice seguramente alguna vez has participado. Sí, yo sin darme cuenta ya estaba yo haciendo política desde que estaba yo en mi pueblo. Yo ya estaba haciendo política, yo ya estaba luchando por las causas sociales. Y la razón que me llevó a esto era ver que yo estaba en no muy buenas condiciones, pero había gente que estaba todavía peor que yo.
y darme cuenta que las autoridades, los políticos, los que estaban en el cargo, ignoraban todavía más a aquellas personas más desfavorecidas. A mí me hervía la sangre y me daba mucha cólera y enojo, y yo iba y enfrentaba a las autoridades alzando la voz por aquella gente. Y ya estaba yo haciendo política. Ahora con estos cursos y estos conocimientos que ya he estado obteniendo, me doy cuenta que yo ya estaba involucrada en la política. Y lo que puedo decir es que cuando predomina, cuando tiene muchísima fuerza en el poder neoliberal, en este caso que ya lo identifico así, pues no nos hacían caso, pero sí recuerdo que yo fui hasta las autoridades estatales a donde se presentaron todo el gabinete de seguridad de mi estado, y vi que las señoras a las que yo iba representando, las pobrecitas, se quedaron todas calladas y no sabían qué decir y estaban atemorizadas, y yo me llené de valor de verlas tan indefensas y tan miedosas, que si yo no levantaba la voz, ¿quién le iba a levantar por ellas? Y recuerdo que mi voz fue muy fuerte cuando ahí yo reclamé los derechos de la gente y todo eso, aunque desafortunadamente después trataron de cobrar, ¿cómo se dice?, venganza contra estas personas, y me trataron de intimidar y amenazar a mí también, pero gracias a esa ocasión se dejó de ser tan abusivos contra la gente más necesitada, y eso no fue el cambio exacto que yo buscaba o que yo esperaba, pero yo vi que eso sí marcó un cambio en mi comunidad, sí marcó un cambio, y así que yo pienso que sí vale la pena. Sí vale la pena, y como dice actualmente nuestro presidente, cuando uno tiene lo que tiene, lo poquito, lo mucho, lo tiene de manera honorable, de manera honesta, de manera digna, no hay nada que puedan hacer contra los que estamos limpios con la frente en alto. Así que sí vale la pena. Muy bien, muchas gracias. El siguiente en la fila de las participaciones es el compañero Merquisedet. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeros. Mira, yo creo que las causas justas siempre van a ser viables para poder hacer algo positivo. Y no sé si ustedes se acuerdan del queridísimo y amadísimo presidente Miguel de la Madrid, digo, por decirlo de manera sarcástica, para que no vayan a malinterpretar, ¿ok? Miguel de la Madrid, que viene siendo también, pues, de la corriente del neoliberalismo, anyway. Entonces, yo tuve la oportunidad en ese tiempo de organizarme cuando estaba yo en la prepa y haber ido a cerrar los colegios de bachilleres y los SHs, formar una comisión, marchar hasta el Zócalo y poder entrar a Palacio Nacional, donde estaba él en ese tiempo de presidente. Y cuando está uno más joven, como decía la compañera antecesora, a veces no se da uno cuenta que está uno en la política ya sin querer, ahora como dijo el otro, sin querer queriendo. Yo miraba tanta injusticia hacia la gente humilde, hacia los muchachos, hacia los estudiantes sencillos que no tenían dinero para poder estar estudiando en unos colegios privados, unas universidades elegantes, nada por el estilo. Y nos daba cuenta cómo nos trataban a nosotros, los que no teníamos dinero. Pero ahí mismo estaba la gente que le decían los famosos porros, que eran los que se metían por parte de las direcciones, de las directivas de las escuelas preparatorias, para callar cualquier problema que hubiera, o sea, diversificar las cosas. Si se necesitaba una biblioteca, ellos pedían una cafetería. Si se necesitaba, no sé, baños, ellos pedían comedores, o sea, algo completamente diferente e intranscendente. Entonces, tuve la oportunidad y no me arrepiento de haberle gritado. Casi estuvieron a punto de sacarme de ahí, del palacio. No me sacaron porque me calmaron, entre comillas. Pero
sí le exigimos, marchamos. Cuando estábamos hablando con él, afuera estaban los compañeros de las preparatorias, de los colegios bachilleres, de los de colegios de ciencias y humanidades, los CCHs, de las vocacionales. Todos juntamos, nos unimos y lo logramos. Tener un poquito mejor las instalaciones de nuestras escuelas. Que claro, sirve y no se va a llevar de un día para otro. Desafortunadamente las generaciones pasan y a veces hay unas generaciones muy antipáticas que les vale gorro todo, que no les importa. No me interesa el interés común, valga la redundancia. Me importa con que yo esté bien y eso no es. Estamos porque somos el pueblo y para el pueblo. Y como dijo AMLO, primero los pobres. La base del pueblo, del partido, del país, de todo, es el pueblo. En cualquier parte del mundo, la base para que esa economía esté fuerte es lo de abajo, es lo más fuerte. Una casa para que se haga y que se mantenga firme, tiene que tener un cimiento macizo, si no se cae. Entonces, de que se puede, se puede. De que se ve la situación de que hay una causa justa para poder luchar por ella, se puede luchar. Tenemos el ejemplo acá en California. Perdón, yo les hablo acá de Los Ángeles. El ejemplo con César Chávez, ¿sí? Que iniciaron con el movimiento campesino también por la injusticia que se miraba con los compañeros trabajadores agrícolas y que todavía existe, ¿sí? Porque los dueños de esos lugares, de muchas tierras, se ensañan todavía con aquellas personas que no tienen papeles y que siguen trabajando ahí. A pesar de que se haya hecho una lucha, a pesar de que se haya hecho un acuerdo, a pesar de que se haya llegado a muchos lugares, a muchas cosas, a muchos niveles, de todas formas y de todas maneras se sigue luchando. Pero depende también de nosotros mismos que tenemos que seguir luchando hombro con hombro. ¿Que va a haber diferencia entre nosotros? Sí las va a haber. Nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿sí? Pero tenemos que luchar primero entre nosotros unidos contra el que nos está haciendo el daño. En este caso, en nuestro país, contra el neoliberalismo y el apoyar a la gente que está en contra de todo eso y a la gente que lo necesita. Nadie soñaba ni lo profetizaron, ni lo vieron en la bola de la suerte, ni nada, que AMLO fuera a ganar alguna ocasión y que fuera a transformar todo. Por eso se logró la cuarta transformación, porque no creían. Estaba yo en una clase ahorita, también del Instituto de Política, donde estaban diciendo que el partido se empezó con 300 personas. ¿Y cuántos somos ahorita? Más de 2 millones, con 20 y tantos o quién sabe cuántos por ahí chapulines también. Pero de que se puede, se puede, y tenemos que tener esa visión de que podemos erradicar lo que le hace el daño a toda la gran mayoría del pueblo. No lo vamos a quizá poder erradicar al 100%, pero con que lo erradiquemos un 95%, me doy por bien servido, compañeros. Sí se puede hacer la lucha, nos lo ha enseñado la historia, tanto en México como a nivel del mundo. Gracias. Muchas gracias, Melquisedec. Pues sí, eso definitivamente es muy cierto, ¿no? A muchos no se imaginaban siquiera la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera ganar una elección, ojo, una elección en el país del fraude electoral. Pero todos reconocimos, poco atendiendo a la pregunta, que era un proyecto de transformación viable, ¿no? Y eso explica, digamos, la insurrección electoral del 2018, en el que duplicamos el número de votos que había tenido el presidente en las dos oportunidades anteriores, en 2006 y en 2012, con 15 millones respectivamente. Lo duplicamos a 30 millones. Pero no es solo una cuestión de voluntarismo, incide en otras cosas y eso es básicamente lo que está planteando la pregunta. Muchas gracias, Melquisedec. Compañero Higinio, adelante, por favor. Buenas noches, compañeros, a todos.
Bienvenidos a la clase de formación política. El compañero Amblomanía me parece que se conecta por primera vez. Entonces, bienvenido a Amblomanía. Y a todos los compañeros que se han ido agregando, la compañera Carolina, el compañero Merquisedet, el compañero Troquero no ha podido entrar, pero ya le mandé el link otra vez. Sí, mira, algo de estas tres preguntas, algo de lo que yo le he entendido, es de que para tener, para que sea un proyecto viable, pues es el momento que se esté viviendo, ¿no? Por ejemplo, como pues, los momentos de opresión, de desigualdad social o represión, violencia por parte de los gobiernos. Entonces yo creo que en esos momentos es cuando es el momento de cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas luchas que últimamente en los últimos años se vinieron haciendo, protestas como el movimiento del 132, movimiento de las personas que desaparecieron, ¿no? Como el movimiento de vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. O sea, esos momentos es el momento cuando el pueblo tiene que reaccionar y empezar a protestar. La otra que dice que se necesita ser solamente con el voluntarismo se pueden cambiar las cosas. Yo creo que se necesitan muchas cosas, o sea, se necesita tener, tener valor. ¿Valor? La otra cosa que se necesita es tener empatía, o sea, tener amor al prójimo, ¿no? Amor al pueblo, amor a nuestra gente, sentir el dolor que ellos están viviendo, ¿no? Ponerse en su lugar de ellos. Eso es lo que, y en verdad no se necesita solamente ir como voluntario. La otra es de que sobre las luchas, ¿qué se necesita? Pues en realidad las luchas han funcionado, han cambiado muchas cosas, han dado, como el video está bien explicado. Pero también necesitamos tener para que eso funcione y no nos desanimemos. Y yo propongo, por ejemplo, terminando el 2024, que el presidente se va. Entonces, ¿por cómo vamos a continuar? O sea, pues muchos van a decir, bueno, pues yo hasta aquí ya me voy a descansar, pero no es eso. O sea, las luchas tienen que continuar. Tenemos que llevar a cabo la cuarta transformación de nuestro país. Pero para eso, esto que estamos haciendo, estas clases de formación política es para eso, para tener el conocimiento teórico, el saber el por qué lo estamos haciendo y el por qué debemos de continuar y el por qué no tenemos que darnos por vencidos y el por qué no desfallecer y el por qué continuar y así, y así es como, por mí en lo personal, pues para mí sería toda la vida continuar luchando, ¿no? Si no es una, tiene que ser otra y si no es otra, tiene que ser otra, pero no desfallecer. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Higinio. Pues sí, como bien dices, algunos inclusive han afirmado, sostenido que el triunfo del 2018 es una especie de coronación de 50 años de resistencia política y social, ¿no? Que va desde el 68 hasta el 2018 haciendo ese corte de caja. Entonces, en ese sentido, claro, la temporalidad es un elemento crucial, como tú has señalado, mi querido Higinio, y de hecho el presidente siempre insiste que la política es tiempo. Bueno, le damos la bienvenida a los compañeros que se incorporaron. Entiendo, según lo que comenta el compañero Higinio, por primera vez. También por allí me parece que hay un compañero que se incorpora del Instituto Nacional de Formación Política, Diego López. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a este espacio formativo. Este círculo reunión de seguimiento de los círculos de estudio de California lo celebramos quincenalmente. Es uno de nuestros espacios más consolidados. Los compañeros son muy participativos. Hemos avanzado muy positivamente en este módulo. Vamos en el tema 6 de 10 u 11, me parece que tiene el módulo de la plataforma.
Honestamente, aplaudo la iniciativa de los compañeros de haber elegido a Enrique Dussel y este módulo de la cartilla ético-política, porque me parece, de hecho, un ejercicio extraordinario como curso introductorio, ¿no? a la formación política, porque va a lo más esencial de el obradorismo, que es la cuestión ética, ¿no? Y ancla además en la historia de nuestro pueblo, muy pertinentemente hace una recapitulación de ciertos episodios de la historia mundial en general y de la historia de México en particular, que dan cuenta de esas virtudes, atributos que tiene el pueblo de México en materia de lucha y de resistencia, ¿no? Y que son los faros orientadores de la transformación que está en curso. Bien, vamos a pasar ahora al segundo de los recursos, que es la lectura del compañero Dussel, nada más para confirmar si están viendo por allí todavía la presentación de PowerPoint, ¿cierto? Vamos al recurso 2, que es el texto del especialista. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el tercer principio constitutivo de la ética es el de la factibilidad. Y factible, tal como señala Dussel, es lo que puede hacerse y no lo que uno quiere por capricho unipersonal hacer. Es decir, factibilidad, dice el autor, cito textualmente, es el abstracto que indica que la acción o institución es posible de ser hecha u operable. Ojo, si los dos principios, es decir, el 1 y el 2, nos empujaban al debate con los conservadores, con los fifís o fifíes, ya no sé cómo se dice en plural, fifís, es decir, que ni les importa el principio material de la afirmación de la vida y les importa 2 cacahuates, el de la legitimidad democrática, este tercer principio nos confronta ideológicamente, sobre todo con eso que pues coloquialmente hemos llegado a bautizar como el izquierdo verdaderismo, que para no inventarnos acá términos folclóricos, vamos al que acude el compañero Enrique Dussel, que es el de la extrema izquierda, ¿no? Es con ese sector, digamos, del espectro político ideológico con el que más nos confronta este tercer principio. Nada más para recapitular, recuerden que los tres son: 1, el principio material de afirmación de la vida; 2, el principio de legitimidad democrática; y tercero, que es el que estamos abordando esta tarde-noche, es el de la factibilidad. Insisto, si ustedes se dan cuenta, los primeros dos nos confronta especialmente con un sector de nuestra sociedad, con una franja del espectro político ideológico, del conservadurismo, por las razones que acabo de señalar, porque ni les importó nunca la afirmación de la vida, por eso decretan guerras de exterminio, y mucho menos la legitimidad democrática, porque pues hemos sido tristemente reconocidos en el mundo como el país del fraude electoral. Pero este tercer principio de factibilidad, es decir, de lo que es factible, de lo que se puede hacer u operar, nos enfrenta sobre todo con, vamos a llamarlos, compañeros de otras corrientes, subcorrientes de la izquierda. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente porque el principio de factibilidad, por definición, establece los límites de la acción transformadora. Insisto, el principio de factibilidad establece los límites, los alcances de la acción transformadora. Y eso significa que nosotros tenemos que entrar en un proceso de negociación con aquellas fuerzas políticas que quieren empujar una transformación más radical. Por eso insisto, con quien nos confronta este tercer principio, y eso lo pensé en el proceso de la lectura del documento y de la visualización del video, es con los compañeros de la izquierda. Aquí hemos dicho que las tres ideologías políticas de la modernidad son el conservadurismo, el liberalismo
y el socialismo, y yo mismo he aplaudido el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya introducido a nuestro debate público, a la tribuna pública, estos conceptos, porque enriquecen mucho el debate. Ahora, eso nos pone ante una adversidad, que es el de que todos podamos entender o todos podamos compartir una definición de esos conceptos, porque si no, pues cada quien los define a su antojo. Tiene que haber un piso común y esa es una de los objetivos y prioridades de la formación política. Tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de conservadurismo, liberalismo, socialismo. Bien, eso queda para otro módulo, otra sesión. Y en el último par de décadas hemos sido testigos del nacimiento de una cuarta ideología, que es el difícil de definirlo, pero por razones puramente ilustrativas vamos a llamarlo el autonomismo anticapitalista, ¿sí? Que, digamos, en el caso de nuestro país está representado, más o menos fielmente representado, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, el liberalismo o el obradorismo más bien se sitúa, eso puede estar sujeto a debate evidentemente, pero hay un cierto consenso respecto a ello, se sitúa en el liberalismo, pero recoge algunos trazos, si ustedes quieren, apenas tenues, de el socialismo. Eso significa que las posiciones más radicalizadas, como ya hemos visto, critican o incluso descalifican a la 4T, a la Cuarta Transformación. Y yo les ponía el ejemplo la vez pasada, pues no sé, de ciertas posiciones, ¿no? De compañeros que sugieren que pues es deseable, no sé, la expropiación masiva de las empresas públicas que el día de hoy, o que antiguamente empresas públicas que están en manos de transnacionales. Y no es que la idea en sí no resulte razonable, especialmente cuando tales empresas han sido acusadas o señaladas de corruptas e ineficientes, ¿no? Pero si tocamos esos intereses creados, esa comunidad de intereses creados y consolidados que protegen los estados nacionales poderosos, las metrópolis, al día siguiente nos invaden los ejércitos más poderosos del mundo. Digamos, en ese sentido, con el país que más cuidado debemos tener en relación con los intereses creados en nuestro país, naturalmente es Estados Unidos, por los 3,000 kilómetros o más de 3,000 kilómetros de frontera y por la proximidad que tenemos con ellos en todos los sentidos, también demográfica. Porque una situación de esas, de conflictividad entre los dos estados nacionales, imagínense cómo se traduciría en la paz y tranquilidad de nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera. Es decir, el asedio no sería solo del orden militar contra el Estado Nacional Mexicano, sino sería también dirigido contra nuestra propia población radicada en Estados Unidos. Esto significa, como recuerda el doctor Dussel, que no puede ser ética una acción imposible, ¿no? También lo dije la vez pasada, que inclusive puede llegar a ser inmoral si en un cálculo errado, por querer hacer algo bien que se antoja imposible, el líder o el gobernante de turno acaba condenando al sufrimiento, a altas cuotas de sufrimiento o a la muerte al pueblo o a la comunidad política. Y por ello, el doctor Dussel enuncia este tercer principio de factibilidad de la siguiente manera. Debemos, teniendo previamente en consideración los dos principios ya enunciados, es decir, el del contenido y la forma de realizar el acto, operar lo posible. Es decir, factibilidad es lo posible. Claro que hay muchos posibles, ¿no? El posible anarquista,
que es imposible, y el posible conservador, dice el doctor Dussel, que no deja lugar a otros posibles que son imposibles para el conservador. Parece un enredo lingüístico, pero no lo es. Ahora que he estado haciendo una observaduría internacional en el Brasil, los compañeros brasileiros han hecho una reflexión que me parece muy interesante. Dicen que la extrema derecha, la presencia de una extrema derecha, coarta, ¿no?, o dinamita la posibilidad de superar por la izquierda al progresismo, o en su defecto al liberalismo. Porque ¿qué pasa? Cuando tienes un gobierno de extrema derecha, hasta aquello que es considerado, digamos, en el imaginario de muchos, algo posible, un cambio posible, ellos, es decir, los ultraconservadores, lo vuelven imposible. Simple y sencillamente lo vuelven imposible. ¿Por qué? Porque la capacidad de negociación de posiciones más radicalizadas a favor de la transformación o del cambio, pues son simplemente sepultadas o neutralizadas por ese ambiente de hostilidad y de asedio contra todo aquello que piensa diferente, ¿sí? Por eso también el presidente siempre insiste que es natural que haya muchas divergencias y que esas divergencias se manifiesten públicamente. Siempre dice, pues, tranquilos, no hay ningún problema. Eso es la democracia. Es decir, pensamiento único es exactamente lo contrario. Es totalitarismo o autoritarismo. Es decir, que la presencia de una pluralidad de ideas y de un debate, aunque sea muy apasionado, confrontativo, es positivo, es un signo de salud pública, de salud de una sociedad, y no lo contrario, en donde todos piensan igual. Y eso, por ejemplo, también se vio reflejado en algunos ejercicios legislativos. Ustedes recordarán que en la época del conservadurismo, en el antiguo régimen, todas las votaciones en el Congreso pues eran parejo, con excepción de uno o dos por ahí que se abstenían. Todos votaban parejo. Y no sé desde qué perspectiva ellos lo justificaban como representativo de un orden democrático. Ahora lo que tenemos es lo contrario. Y ellos lo quieren revestir de que pues es una sociedad confrontada y polarizada. Y no, es que simplemente se está respetando el principio de pluralidad democrática, de la presencia de posiciones político-ideológicas divergentes y a veces antagónicas. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos, recogiendo otra vez el tema o la materia de esta tarde-noche, factibilidad. Factibilidad es lo posible, no aquello que uno quiera impulsar por alguna especie de afición ideológica o simplemente por un capricho unipersonal. El compañero Enrique Dussel pone el ejemplo de los anarquistas, también el ejemplo de los zapatistas. Al hablar de los anarquistas se refiere a esa negación de toda institución, ¿no?, que encierra algún tipo de jerarquía o de dominación, cuando es virtualmente imposible desaparecer todas las instituciones, inclusive la macro institución por definición de la política, que es el Estado. Bien. Después de estas reflexiones acerca del texto del autor, pasamos al foro de discusión número 2. Las preguntas son las siguientes, subrayo la que me parece más relevante. Pregunta número 1, ¿por qué es importante para una política que procede éticamente pensar en implementar aquello que es solo posible? Insisto, ¿por qué es importante para una política que procede éticamente pensar en implementar aquello que es solo posible? Pregunta 2, ¿cómo pensar entonces las transformaciones dentro de los límites de lo posible? Y pregunta 3, dado que las transformaciones deben ser realistas,
para poderse implementar, ¿qué hechos analizas en el actual proceso que lo hagan valer como auténtica transformación? Eso es una tremenda pregunta, insisto. Dado que las transformaciones deben ser realistas para poderse implementar, ¿qué hechos analizas o identificas en el proceso, en el actual proceso, que lo hagan valer como una auténtica transformación? Y la pregunta además es doblemente relevante porque uno de los argumentos que han tratado de instalar o inocular en el debate público y en la prensa es el de que esto se trata más de lo mismo. Inclusive de compañeros con los que alguna vez marchamos, alguna vez salimos a la calle a manifestarnos, hoy están en la misma frecuencia del conservadurismo y de la oposición de señalar pues, que esto es básicamente una continuidad del pasado, ¿no? Por eso, insisto, la pregunta es muy importante, muy relevante. ¿Qué hechos analizas en el actual proceso que lo hagan valer como una auténtica transformación? Bien, abro el micrófono para las participaciones. Si alguien quiere responder alguna de las preguntas o hacer alguna observación sobre el texto del compañero Enrique Dussel, vamos a tratar de respetar 2, máximo 3 minutos de intervención por compañero y les voy pasando la palabra conforme levanten la mano. Ya tenemos una mano levantada, la compañera María Carolina, adelante. Referente al número 3, voy a, quizás me entiendan, quizás no me entiendan, pero yo diría que se puede hacer un verdadero cambio y ver que se está haciendo algo diferente. Es como una doctora lo dice, si tú vas al médico porque te duele el estómago, pues nada más te van a dar una pastilla para el dolor, pero no te están identificando que ese dolor es porque tienes una infección o quizás algo todavía más severo. Entonces te están dando nada más como algo que te calme, pero no están atacando de raíz el problema, que es lo que ahorita está sucediendo con la cuarta transformación. Los cambios se están dando verdaderamente porque se están cambiando desde raíz, que son en el aspecto legal, en el aspecto de nuestras leyes, que desde ahí estaba mal y por eso es como un árbol frondoso pero lleno de espinas, una hiedra venenosa que se esparce por todos lados pero es dañina. Y entonces en el momento en que tú le das en el fondo, la eliminas de raíz, pues la estás extinguiendo, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí es a donde nos damos cuenta que es algo verdaderamente que sí es bueno, que sí es ay, le estoy aquí moviendo y se me está yendo. Y eso como podemos detectar que verdaderamente esa transformación es viable, que es buena y que sí está funcionando. Muy bien. Muchas gracias, compañera María Carolina. ¿Alguien más quiere intervenir? Compañero Higinio, adelante. Sí, esto de la tercera pregunta sí está un poco difícil de contestar, pero aquí pregunta qué hechos analizas en el actual proceso que lo haga valer como auténtica transformación. Pues uno de los hechos que se están llevando a cabo es, por ejemplo, el combate a la corrupción, el tratar de darles, de apoyar a los más desprotegidos, no reprimir al pueblo, porque eso es algo que por eso nosotros nos cansamos, ¿no? Porque pues los gobiernos nos encarcelaban, nos reprimían, no nos dejaban levantar la voz. Entonces y lo que está haciendo ahorita el gobierno, pues en verdad son hechos que están llevando y que valen, ¿no? Y que va a ser una auténtica transformación. La desigualdad social, el bajarse el sueldo, ¿no? El sueldo de los altos funcionarios, pues son hechos, ¿no? Que se están llevando a cabo y que en realidad es lo que nosotros tanto pedíamos, ¿no? Quitarle las pensiones a los expresidentes, los lujos en los que vivían,
sea, son muchos hechos que se están llevando a cabo actualmente y eso va a lograr que se lleve a cabo la cuarta transformación. Entonces yo creo que para poder continuar con esto es de que el siguiente gobierno que venga pues va a tener que hacer lo mismo que el actual presidente para lograr la transformación de nuestro país. Algo de lo que quería tocar el tema sobre lo posible y lo imposible, en verdad ahí, por lo que no es factible, yo recuerdo en algún momento, conocí a algunos compañeros que tienen una ideología en la cual ellos quieren llevar un gobierno obrero al poder, en el cual pues para nosotros, pues para mí en la actualidad no es factible, ¿no? Duce lo explica en el video, ¿no? En cual los obreros pues no quieren perder sus empleos, no se quieren involucrar en la lucha, no hay una manera de cómo los tienen sometidos, entonces ellos no quieren perder ese empleo, lo cuidan más que nada, ¿no? O sea, entonces hay si la gran mayoría de los obreros de las grandes empresas se levantaran y se prepararan, pues yo creo que sí podría ser factible, ¿no? Pero es una idea, ¿no? De lo que puede ser y no puede ser. Por ejemplo, los anarquistas, ¿no? Que ellos no quieren que desaparezcan todas las instituciones, no. Entonces, eso es algo que esa lucha no es factible. Otra de las luchas, por ejemplo, acciones que pueden ser imposibles, pues, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Convocar a una revolución o convocar a un levantamiento armado o incluso, ¿no? Dar un discurso de confrontación contra los países más poderosos del mundo, ¿no? Entonces eso es algo que no se debería hacer en una lucha en este momento, ¿no? Entonces es lo que le he entendido un poco. Muy bien. Muchas gracias, Higinio. Adelante, Hortensia. Sí, para la pregunta número 1, yo pienso que el gobierno que procede éticamente se tiene que mantener en aquello que es posible, porque si no lo hace, perdería su ética, perdería su credibilidad. Por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio. México necesita, ¿verdad?, para fortalecer su economía del Tratado de Libre Comercio. Entonces, entra con otras 2 naciones más poderosas económicamente que nuestra nación a una negociación en donde no va a pedirles o exigirles algo que no sea posible, porque si lo hiciera de esta manera pone en riesgo la seguridad económica del país y estaría violando el primer punto de un gobierno ético, que es preservar la vida. Pondría en riesgo de una manera absurda y negligente y irresponsable a sus ciudadanos. Y con respecto a la pregunta número 3, ¿qué aspectos yo veo actualmente en la Forti que la respaldan como una verdadera transformación? Pues es el legitimizar las acciones de gobierno. Antes, nuestros gobiernos tomaban decisiones inclusive sin que nos diéramos cuenta. Nos ponían distractores como juegos de fútbol o cosas en las que llevaban la atención del pueblo hacia un tema diferente mientras ellos debatían estas acciones de entregar nuestros recursos y demás, ¿verdad? Entonces, ahora no se hace así. Ahora está al alcance de todos saber qué día se va a votar en la Cámara de Diputados o de Senadores X reforma, lo sabemos. También se legitimizaron todas las obras como el aeropuerto, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ¿verdad? Se hizo una consulta, o el Tren Maya. Entonces, para mí, el que ahora se legitimicen las acciones de gobierno es una señal de que estamos en un gobierno de transformación, de que no es lo mismo, ¿verdad? De que no es pan con lo mismo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, compañera Hortensia. Pues yo creo que esta es una discusión central, ¿no?, para nuestro movimiento, absolutamente central. Si no fuera por el reconocimiento de esos límites y alcances del proceso transformador en México, muchos luchadores sociales, muchos dirigentes políticos no se habrían integrado al gobierno de la Cuarta Transformación por divergencias ideológicas. En ese sentido, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es pues también un ejercicio de autocrítica, ¿no?, de las propias posiciones de compañeros y compañeras acerca de eso, de la factibilidad de los programas y agendas que impulsaban, ¿sí? Entonces yo creo que llegamos al punto en el que era tal la destrucción del país que lo que teníamos que hacer era conformar un frente amplio, una coalición que definiera una agenda mínima de cambios, no una agenda máxima, donde pudiéramos impulsar todas las transformaciones que hemos soñado, sino una agenda mínima de cambios, a partir de un principio no negociable, que era el de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Digamos, es un principio ético, pero también es un principio de acción gubernativa, ¿sí? Por oposición a lo que planteaba el neoliberalismo, que era siempre enriquecer más a los de arriba para que goteara hacia abajo, ¿no?, que es uno de los planteamientos del neoliberalismo, al menos en el terreno económico. Lo que acá se está planteando es que es a la inversa, es que la forma en la que se pueden solucionar muchos de los problemas del país y que pueden avanzar todos, crecer inclusive los que están en los estratos medios y medios altos, es apoyando primero a los de abajo. Y además tiene mucho sentido. O sea, tampoco es que sea algo muy elaborado, pero más bien ha sido al revés. Han construido, ¿no?, un tinglado de ideas tan enredado que solo ellos consiguen desentrañar o descifrar para justificar que todo el recurso, que toda la riqueza acabara desembocando, canalizándose hacia los estratos altos de la sociedad. Entonces, pues en ese sentido, a ver, cuando pregunta qué hechos analizas en el actual proceso que lo hagan valer como auténtica transformación, yo inclusive arguiría que desde la propia elección, ¿no?, del 2018, o sea, desde la elección misma, es el primer indicador de cambio en nuestro país es la correspondencia entre los resultados oficiales de la elección y la voluntad del pueblo. O ustedes díganme cuándo antes del 2018 había prevalecido esa correspondencia, es decir, una unidad entre el resultado oficial de las urnas y la voluntad general, la voluntad del pueblo. No existía, o sea, las elecciones en México eran elecciones de Estado que se definían por múltiples mecanismos, o sea, desde el dedazo hasta, digamos, el aval de esta burocracia amplísima del Estado priista, a la decisión del presidente de turno y al elegido por dedazo. O bien, en casos todavía más flagrancia fraudulenta, la manipulación del cómputo de los votos, como aconteció en 1988, en el que, por cierto, el propio candidato del oficialismo, Carlos Salinas de Gortari, reconoció que México no estaba preparado para elecciones competitivas y ni para un cambio de gobierno, un cambio de siglas. Y lo dice antes de la elección. Y luego, bueno, en 2006, el haya sido como haya sido, que acabó, si lo pensamos detenidamente, en un baño de sangre. Entonces, en ese sentido, hay muchos elementos en el actual proceso que sugieren que está en curso una auténtica transformación. Por ejemplo, habría un tema en el que podríamos polemizar, el de seguridad, que es uno de los más delicados. Ojo, ese es uno de los más delicados.
partiendo desde el principio realista, yo tengo algunos, por ejemplo, colegas, compañeros, cuya preocupación es muy legítima en relación con esta ampliación del horizonte militar en el gobierno, que dicen, bueno, ¿y por qué no acude a la sociedad civil para resolver el problema de seguridad? Y tú, basándonos en el principio de factibilidad, tú dices, a ver, bueno, la situación es la siguiente: tienes cárteles del narcotráfico, organizaciones casi del orden paramilitar, diseminadas en todo el país, con una capacidad de fuego tremenda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue exportando sus armas y porque tiene decenas de miles de armerías en todo el corredor de la frontera sur con México, donde se abastecen naturalmente las organizaciones criminales, y es inusual el poder de fuego que tienen las organizaciones criminales mexicanas. Entonces, en ese sentido, partido del principio de realidad, está bien, yo coincido contigo, tal vez es lo que yo les he dicho, en abstracto, me opongo a la militarización, como siempre he tenido diferencias con el uso de la fuerza pública para solucionar temas del orden social. Pero en este punto particular, la propuesta, porque unos les dicen, bueno, ¿cuál es la contrapropuesta? Y la contrapropuesta dice, acudimos a la sociedad civil, pero ¿cómo vamos a acudir a la sociedad civil desarmada, desprotegida, desguarecida, para combatir organizaciones criminales con el poder de fuego que tienen? Entonces, es una decisión, como bien dice el presidente, porque él siempre insiste en ese principio, la política es la elección entre dos males, ¿no? Es decir, no es que el presidente por convicción diga, hay que expandir el plazo del uso de las Fuerzas Armadas para combatir para tareas de seguridad pública. No es que, o no lo sabemos, pero asumimos que no es porque él crea que es lo más deseable para una sociedad. Simplemente está acudiendo a eso, a la elección entre dos males: una sociedad profundamente desgarrada, profundamente victimizada, sin anticuerpos para combatir organizaciones criminales con ese poder de fuego, y por eso decide impulsar esta reforma constitucional para expandir el uso de las Fuerzas Armadas, extender, perdón, el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Digamos, lo dejo ahí simplemente como un ejemplo, como un tema alrededor del cual se puede problematizar este tema de la factibilidad. Y bueno, iba a pasar al siguiente recurso. Antes de pasar al siguiente recurso, el compañero Raúl levantó la mano. Le cedo la palabra para una última participación de esta ronda. Adelante, Raúl. Gracias, buenas noches. A ver si me escuchan porque traigo mis audífonos. ¿Te escuchas bien? Gracias. Antes que nada, le damos un saludo a mis amigos Higinio y Amlomanía Antonio. Fíjate que la cuestión esa de que la sociedad civil participe en la cuestión de la seguridad nacional, en parte sí es bueno y en parte no, porque te platico que en mi pueblo, es un pueblo pequeño que tiene menos de 2,000 habitantes. Eso tenía en el tiempo que yo estaba allá, en los 80s. Y resulta que después me di cuenta que en ese tiempo que yo estaba nomás se sabía como unos 20 familias por ahí eran narcotraficantes. Y después pasaron como unos 15 años y pues ya casi todos eran narcotraficantes, casi todos sembraban mota y amapola. Y resulta que decidieron correr a los soldados, porque pues no querían quien les estorbara ahí. Y pues sí tienen su policía local, de que son gente del pueblo y pues ellos saben lo que hay y se hacen de la vista gorda. Así es de que por ese lado pues no funcionan las policías locales. Si llegan policías de afuera, los federales, pues ahí sí arreglan la situación. Y pues en parte ciertas personas no tenían otra opción
Otros pues ya se metieron como que les dijeron o estás conmigo o estás en contra y o le entras o le entras. Y gente que tenía pues ganado, propiedades, sembraban maíz en aquel tiempo, pero pues después ya no sembraban ni maíz, ya nomás para pastura, pues para el ganado. Así es de que me da gusto que ya pasó esa cuestión de hasta el 2028 de la Guardia Nacional. Y Pues sí. pues sí en ciertos lugares sí puede ayudar a la gente, pero más que nada reportar la gente que anda, pues los peores, porque no se pueden arrestar a todos, ni menos matarlos a todos tampoco. Así de que simplemente los que hacen daño, pues sí, pero hay gente que pues son arquillos ahí, pero pues no hacen mal a nadie, nomás a algunos ojetes, los que quieren controlar todo. Es cuanto, gusto de saludarlos, seguimos escuchándolos. Muchas gracias, Raúl. Sí, de hecho, el argumento de muchos es que el problema de involucrar a las Fuerzas Armadas es que tienen gente, el narcotráfico tiene gente infiltrada en el ejército. Bueno, sí, es cierto el argumento, el tema es que también el narcotráfico tiene gente infiltrada en la sociedad civil, ¿no? Es decir, si algo tiene el narcotráfico es base social, y esa base social creció en el curso de esos 40 años de neoliberalismo. Bien, pasamos al tercer recurso, que es el video del especialista. Dice el doctor Dussel, yo puedo intentar con el mejor de los espíritus, lo dice en el video, anteponiendo la vida, realizar algo muy bello, pero imposible. Por ejemplo, como él mismo señala en el video, eliminar todas las instituciones que comportan algún tipo de jerarquía o dominación, llámese política, económica, social o cultural, ¿no? Cuando acude al ejemplo de los anarquistas. Ahora, cuando el presidente, y esto también lo menciona, Andrés Manuel López Obrador, bueno, en aquella época candidato a la presidencia en la elección de 2006, manda al diablo a sus instituciones, no estaba blandiendo un eslogan anarquista, ¿no? Estaba apenas negando al sistema vigente injusto, ¿sí? La política, a propósito de esto último, dice Dussel, tiene 3 momentos. Esto es clave. La política tiene 3 momentos. Primer momento, el sistema vigente. Segundo momento, la negación del sistema vigente injusto, que fue el momento en el que Andrés Manuel manda al diablo a sus instituciones. Y el tercer momento de la política, que es el nuevo sistema que va a ser vigente en el futuro y que la tesis es que es el que está en construcción, ¿sí? En este proceso de la Cuarta Transformación. En aquel discurso, tristemente tergiversado, el presidente estaba situándose en ese segundo momento de la política, es decir, en el de la negación del sistema vigente injusto. La propuesta no era eliminar a todas las instituciones, ¿no? Como hizo creer o vociferó la prensa corporativa en aquel momento. La propuesta era superar el orden institucional injusto e instaurar uno nuevo. Pero ojo, sin abolir las existentes, ¿no? Porque pues, hablan de abolición de las instituciones, sin abolir las existentes, sino apenas resignificándolas, ¿no? Y esto de hecho viene desde la tradición marxista. O sea, yo no sé por qué algunos compañeros que vienen de esa tradición insisten en usar el concepto de abolición de las instituciones. O sea, Marx ni ninguno de los marxistas usó nunca
esa expresión, no es abolir las instituciones, es superar y resignificar esas instituciones, que es lo que en cierto sentido propone la Cuarta Transformación, como dice el compañero Rafael Barajas, que el Estado, en lugar de ser esa entidad opresiva, sea la primera línea de defensa de los derechos del pueblo. Sí, eso es tradición marxista, no la abolición del Estado, la eliminación de esa macroinstitución política, no. La resignificación de ese Estado, ya no como un leviatán, un monstruo que aplasta a su pueblo, sino como la primera, un instrumento que se configura como la primera línea de defensa de los intereses del pueblo, de las necesidades del pueblo. El obradorismo descansa en ese principio de realismo crítico, es decir, reconoce la realidad, se opone a las injusticias de esa realidad y aspira a transformarlas, ¿sí? Y a transformarlas dentro del marco de lo posible. Esencialmente eso es el elemento clave de esta sesión, de este tema 6 del compañero Enrique Dussel, la transformación posible, no la imposible, ¿no? Que es lo utópico, ¿no? Él inclusive recomiéndoles la lectura que él mismo sugiere ahí en el video, Los límites de la razón utópica, o Crítica a la razón utópica, perdón, de un autor costarricense. No recuerdo el nombre, pero ahí en el video lo pueden rastrear. Y esa transformación posible no porque sea apenas posible, ¿no? Significa que no tenga profundidad, ¿no? Que eso es lo que muchos compañeros tal vez cuestionen. Es que lo posible es muy poco, ¿no? De hecho, lo posible, por lo que hemos observado hasta el momento en 4 años de gobierno, ha sido extraordinariamente exhaustivo, profundo, ¿no? Porque la profundidad también tiene que ver con la conciencia, ¿no? Que eso es lo que insistimos mucho en el Instituto Nacional de Formación Política, con la revolución de las conciencias. Es decir, ¿cómo íbamos a impulsar una revolución más radical con amplias franjas de la población en estado de analfabetismo político, con amplias franjas de la población apoyando sin ningún rubor al conservadurismo rancio y a la corrupción del país? Los cambios no se efectúan a partir de lo que uno simple y llanamente especula. Los cambios tienen que plantearse anclados en el principio de realidad, ¿sí? Eso es básicamente lo que propone el doctor Dussel. Y de hecho, también en el transcurso del video, él nos cuenta, no sé si ya lo tratamos en este grupo, sobre la autocrítica que hace Frei Betto, un militante del Partido de los Trabajadores de Brasil. Él identifica básicamente 3 errores. Uno, la falta de ideal, es decir, de un ideal diferente a ese plan de vida burgués consumista, ¿no? De los pobres que salieron de la pobreza. Dice él, no fue posible cambiar la subjetividad, o no trabajaron en ello en el curso de los 2 gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, en cambiar la subjetividad, es decir, ascendían en el escalafón socioeconómico, el que era pobre, el que estaba en pobreza alimentaria ascendía a pobre, el que era pobre ascendía a clase media, el que era clase media ascendía a clase media alta, porque ese fue básicamente el fenómeno social, socioeconómico que se vivió en Brasil en esos años. Pero esos grupos, esos segmentos sociales que iban ascendiendo en el escalafón socioeconómico, básicamente al momento de elevar su condición socioeconómica, adoptaban el patrón de vida burgués y consumista. Entonces, la primera crítica que hace es esa. No había un ideal, no había otro plan de vida no burgués. El segundo de los errores fundamentales del PT de Brasil es la falta de clarificación de la teoría política.
que es básicamente no se impulsó una campaña de alfabetización política del pueblo brasileño, ¿sí? Eso él dice el doctor Dussel, no consiguieron explicar una teoría del PT, una teoría del cambio social, que es lo que nosotros estamos intentando hacer, corrigiendo ese error a través del Instituto Nacional de Formación Política. Tiene que haber una teoría, y esa teoría de quiénes somos y hacia dónde vamos y de dónde provenimos es, digamos, la materia esencial de los cursos del doctor Dussel y en general del programa o el plan de formación política del instituto. Y el tercer elemento, el tercer error, es el de la falta de movilización de las bases, que esto, bueno, se presenta por una situación muy singular de estos procesos progresistas, que al momento en que ascienden al gobierno, muchos de los compañeros que estaban del lado de la sociedad civil o de los movimientos sociales o de las organizaciones, colectivos, emigran al gobierno. Eso significa que el movimiento social pues se queda más o menos descobijado, ¿no? Desnutrido, si ustedes quieren. Entonces, eso se traduce en menores niveles de movilización social. ¿Por qué? Porque, insisto, muchos de esos cuadros han emigrado ahora a posiciones de gobierno. La propuesta es mantener la movilización en las calles. Yo creo que tenemos que hacer eso, y yo creo que eso no depende del presidente, eso depende de nosotros. Hay que salir a apoyar, por ejemplo, cuando fue los ejercicios de democracia directa que tuvimos en el país, el juicio a los expresidentes, la revocación de mandato, fueron dos ejercicios que llevó a la sociedad civil a las calles, a la movilización de las bases. Hubiera sido deseable que fueran de mayor envergadura, más masivo, pero pues estamos hablando también de una sociedad que estuvo mucho tiempo por el neoliberalismo y por ese efecto desmoralizador de la guerra, muy desmovilizado. Entonces yo creo que nos estamos como sacudiendo la modorra y saliendo otra vez, ¿no?, a la acción política, y eso empezó evidentemente en 2018. Y insiste el doctor Dussel que si Morena no tiene una teoría, pues simplemente no va a poder realizar la cuarta transformación. La tenemos, el doctor Dussel es uno de los referentes de cabecera, cruciales. Él inclusive dice pues que su teoría son visiones generales ancladas en 3,000 años de conocimiento histórico, que es lo que hemos tratado, digamos, de abordar en este espacio muy abreviadamente, pero todos nos llevamos algunos conocimientos, algunas regiones identificadas algunas regiones de conocimiento en donde podemos ya meterle el efecto del zoom y ampliar con nuestro propio, ¿no?, autodidactismo. En fin, ese es el tercero de los recursos, y tenemos una última pregunta en el tercer y último foro de discusión. La pregunta es la siguiente: teniendo en cuenta el principio de factibilidad que conduce a la acción política y sus fines hacia lo posible, ¿qué lugar político ocupan los movimientos que giran en torno a posiciones y exigencias radicales? Es un enredo lingüístico otra vez, vamos a tratar de simplificar la pregunta, pero pues básicamente dice que en qué lugar situamos a todas esas posiciones políticas, movimientos sociales que plantean demandas radicales, que plantean demandas que superan o que rebasan, no superan, que rebasan por la izquierda al programa obradorista. ¿Dónde los situamos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dialogamos? El propio Dussel sugiere que sí, que tenemos que tener inclusive la capacidad de debatir, de discutir con ellos y de formular argumentos racionales y convencerlos, ¿no?, que es algo muy característico del obradorismo, la idea de que podemos convencer. Eso es una de las cosas que inclusive yo más aplaudo, ¿no?, y reconozco del obradorismo. La voluntad de hacer una moderación a escala nacional de un debate público y de anclar ese gran debate y discusión
en la idea, ¿no?, de que todas las posiciones políticas son razonables y todas las personas son susceptibles de convencimiento, ¿sí? En fin, cédole la palabra, abro el micrófono. La primera mano levantada es del compañero Melquisedec. Adelante, compañero. Retomando, gracias, compañero. Retomando lo que mencionabas del raciocismo, ay, perdón, ya me trabé la lengua. Dejémoslo en razón, racional. Racionalmente, exactamente. Yo había mencionado un día en una de las intervenciones anteriores que mencionaba yo, lo bueno de estar en desacuerdo es que podemos estar en acuerdo, que podemos estar en desacuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo respeto tu posición. Mientras vayamos para un mismo objetivo, tú y yo nos echamos la mano. Que no estoy de acuerdo en todo lo que tú quieres, piensas hacer, volver, quitar, poner y todo eso, está bien, pero vamos por el mismo camino, vamos empujando para el mismo lado. Eso quiere decir que yo tengo la capacidad de poder aceptar lo que tú quieres hacer y que yo no quiero hacer en un momento dado. Pero si tú tienes la capacidad de convencerme, entonces ahí puedo decir, ¿sabes qué? Tenías toda la razón. No me daba yo cuenta. Y me uno a lo que tú estás haciendo y seguimos para adelante. O viceversa. Tener yo la capacidad de convencerte, ¿sabes qué? No, mira, estás mal, tranquilo, camina, no corras, mira, por esto. Pero ahí entra la madurez, tanto política como social, en fin, un montón de cosas, que es lo que se está haciendo ahorita, ¿no? El darle educación al pueblo. Mientras no se le dé la educación al pueblo, como muchos compañeros ya mencionaron, te van a poner cortinas de humo. Las telenovelas, el fútbol, cosas intrascendentes para el pueblo mexicano directamente. Que si ganó la selección y ganó la Copa del Mundo, ok, ¿y nosotros qué? ¿Nos van a dar un pedacito de lo que ganaron de dinero o nos van a dar, va a superarse el déficit económico, etcétera? No. Pero hay que, dijo, ya lo dijo César, y lo vuelvo a repetir nuevamente otra vez, al pueblo dale esparcimiento, dale fiesta, dale entretenimiento, mira, lo tienes tranquilo, callado, calmado. No le des educación porque te lo echas encima. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo que estás haciendo bien y de lo que estás haciendo mal. Tenemos el raciocismo de poder convencer, ya sea uno o convencerse con uno hacia la otra persona en base al procedimiento que se estaba siguiendo para el fin que se quiera lograr. Yo creo que no es fácil, así como tú lo mencionabas hace un ratito, de que hay compañeros que estuvieron quizá en la extrema izquierda y querían cambiar al pueblo y al gobierno de cabeza y de patas arriba, y ahora que están en otra situación ya no, han cambiado. Ahora están en contra de lo que se está realizando, de lo que se está sucediendo. Pero la cuestión es estar convencido. No nada más me voy porque me invitaron, no porque me dijeron, no porque yo esto, no porque yo lo otro. Hay gente en nuestro propio partido que trata de buscar y de aprovechar sus intereses propios, no el interés general, que es lo que vale. Pero como dijimos, AMLO va a durar hasta el 24 y luego se pueda ir o no, no sé, como quiera que sea. El trabajo tiene que continuar. Tiene que continuar y tiene que continuar con la base de nosotros, con el pueblo, con el que está abajo, con los que estamos abajo. Voluntariado, asalariado y como sea, no hay que buscar nada más la posición. No hay que buscar nada más el título. Hay que buscar el bienestar. Y vuelvo a repetir, como decíamos hace rato, por el bien de todos, primero los pobres. Porque si no, como yo les digo en las escuelas a veces, si no tenemos hijos, no hay estudiantes. Si no hay estudiantes, no hay maestros. Y si no hay maestros, no hay escuelas. Así de fácil. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Melquisedec. Compañera Hortensia.
Sí, la pregunta específica es ¿qué lugar político ocupan? Para mí el lugar político que ocupan es es oposición, son nuestra oposición. ¿Qué podemos hacer con ellos? Am, pues definitivamente hay algunos menos radicales, aunque aquí se está hablando ya de personas radicales, ¿verdad? Pero a los que se pueda tratar de convencer a base de raciocinio, de educar políticamente, inclusive con humanismo, etcétera, pues tratar de convencerlos. Obviamente, si estamos hablando de oposición radical, se entiende que pues van a ser muy pocos los que logremos convencer a base de raciocinio y de humanismo. Entonces, para mí lo que procedería en nuestro actuar con ellos es hacer uso de la diplomacia, la negociación para lograr acuerdos con ellos, porque son parte de nuestra sociedad, forman parte del pueblo mexicano. Entonces, no podemos estar en una lucha constante, ¿verdad? Que no nos va a llevar a nada. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos con nuestro señor presidente, que inclusive él con gobiernos como el de mi estado, con el que con el que tiene grandes diferencias en cuanto a la forma de conducirse políticamente hablando, que es Jalisco. Él lo expresa que hay grandes diferencias, pero que se va a buscar la gobernabilidad del Estado y el entendimiento entre la federación y particularmente el estado de Jalisco. Entonces eso se logra mediante la diplomacia, mediante el lograr acuerdos que no van a ser del todo favorables para ninguna de las partes, pero que van a llevar a una gobernabilidad. Gracias. Pues sí, me gustó el exceso de honestidad. Están en la oposición. Sí está en la oposición, pero no es nuestro enemigo, ¿no? Hay que estar conscientes de ello, digamos. Es más, no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección porque no tiene ni siquiera candidato a partido. Y bien dice por ahí el refrán de que conoce a tu enemigo. Nuestros enemigos son los conservadores. Esos compañeros más radicalizados están en una posición de oposición, pero la recomendación del propio doctor Dussel y bueno, y de todo el personal que integramos el Instituto Nacional de Formación Política es que hay que tratar de establecer un diálogo y apostar al convencimiento racional, ¿no? Que no siempre lo vamos a conseguir, eso es evidente, pero esa es digamos, la filosofía que debe orientar ese debate. Gracias, Hortensia. Adelante, Higinio. Sí, sí, algo de lo que dice el doctor Dussel, que a pesar de todo, pues ellos son, más que nada son mexicanos, ¿no? Son, pues a pesar de que ellos no estén de acuerdo en lo que esté llevando a cabo, pues ellos también, pues tienen ese derecho, ¿no? De protestar, de estar en contra, aunque lo que está haciendo actualmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador les está demostrando lo contrario, ¿no? Ya porque nuestro presidente está haciendo grandes cambios en nuestro país, ya no hay represión, recordaremos cómo reprimían a los anarquistas anteriormente, cómo reprimían, por ejemplo, a los normalistas, cómo reprimían a esos jóvenes que se estaban preparando teóricamente, cómo reprimían a las mujeres. Entonces yo creo que el demostrarles a todos ellos que el actual gobierno es diferente, pues sí habría la manera, la opción de que algunos de ellos cambiaran su postura o su manera de pensar hacia nuestro presidente. Y también, pues no tomarlos como enemigos, porque en sí yo recuerdo, yo me he reunido con personas que son trotskistas y en verdad pues ellos son pues tienen su ideología, ¿no?
Entonces, pues yo tengo que defender la mía y tengo que defender mi posición, aunque pues no los voy a convencer, ¿verdad? Porque ellos son duros, pero en realidad pues no son mis enemigos, o sea, son mis amigos, o sea, tengo otro amigo que en realidad es anarquista y en verdad somos grandes amigos, o sea, entonces que a pesar de que ellos tengan otra manera, otra ideología, pues no somos enemigos, somos hermanos mexicanos y que en algún futuro, ¿no? Quizás su manera de pensar de ellos cambie. Entonces, para mí, existe en un espacio en el cual, lo dice Dussel, ¿no? En el cual en algún momento quizás nosotros, si vemos que el partido al que nosotros pertenecemos o al que estamos defendiendo, pues está yendo por otro camino, pues nos vamos a tener que también hacer la misma acción que ellos, ¿no? Estar dice el doctor Dussel, no me van a callar, yo también voy a tener que expresar lo que sientan, ¿no? Y creo que ese sentir, pues todos nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, en sí no sabemos de aquí a mañana en qué posición podemos estar, pero de lo que sí yo estoy seguro es de que todo este curso que estamos tomando con el doctor Dussel, para mí es el mejor en que todos los políticos, todos los diputados, senadores, yo creo que todos los que aspiran a tener un cargo público lo deben de tener. Este curso. O sea, porque en realidad esto aquí nos hace hacernos más empáticos, nos hace, aprendemos a que tenemos que aprender a defender la vida. O sea, este curso nos ha enseñado mucho, de dónde venimos. Entonces yo creo que sí es importante de que sigamos estudiando, preparándonos, ¿no? Tomando cursos para que pues nadie nos engañe. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Ingenio. Sí, yo también, fíjate, confieso que todo el curso, cada vez que hay un tema nuevo, pienso, puta, estos deberían estarlo tomando toda la clase política de México y todos los que aspiran a un cargo de elección popular en México. Está buenísimo. Y bueno, pues la propuesta ahí está, ¿no? Ahora es obligatorio, por lo menos para la militancia morenista, pasar por el curso básico de formación política y pues les vamos a meter a dosis cargadas al doctor Enrique Dussel. Bien, se nos está agotando el tiempo, pero nos da tiempo para una participación más. La compañera María Carolina, adelante, por favor. Ok, mire, mi punto de vista acerca de esta pregunta, ¿qué lugar político ocupan los movimientos que giran en torno a posiciones y exigencias radicales? Bueno, yo pienso que el lugar que ocupan esos movimientos, pues el número uno, cuando son los que están en su momento en el poder. Ahorita yo considero que nosotros, Morena, Regeneración Nacional, está ocupando un lugar privilegiado de cambios verdaderos, de cambios de raíz, radicales, un movimiento radical, porque va a cambiar desde su raíz, desde sus bases, desde las leyes, que eso a mí me gusta mucho. Y porque de esa manera va a ser bien difícil regresar al antiguo régimen. Y pues yo pienso que todos esos movimientos radicales en su momento son bien importantes, nada más que decaen porque son mucho hablar y nada bueno hacen a favor de la mayoría. Y lo que me gusta de este movimiento es que la base primordial son los más necesitados, los más olvidados, los más marginados, los que menos tenemos, porque en México es increíble que haya 25, 20 y tantos personas o familias multimillonarias a nivel mundial y que sin embargo el resto viva en pobreza extrema. Eso es vergonzoso. Quiere decir que esos 25 familias que tienen la mayor riqueza mundialmente, pues son los que nos han empobrecido, así de fácil, y en lugar de ponerlos como
algo fabuloso, vergüenza les debería de dar, porque ellos son los que nos llevaron a la pobreza, al hambre, a la carencia, o sea, y entonces los radicales que son, ya sea para el saqueo, o en este caso lo radical que ahorita Morena es para ayudar a los más necesitados, creo que eso es lo que nos va a poner así como en el número 1 y vamos a hacer ejemplo mundial y vamos a hacer para que otros países también traten de copiar el sistema político y el cómo nuestro gobierno está llevando y encauzando a las leyes y los programas sociales y darle preferencia a ciertas cosas que ahorita en México están funcionando. Así que eso es lo que yo podría pensar. Pues cuando falla lo que está predominando y cuando falla y falla y falla es cuando dejan de ser importantes. Muy bien, excelente reflexión, María Carolina, muchas gracias. Pues con eso cerramos. Yo nomás les dejo por ahí una pequeña recomendación con los compañeros que están más radicalizados que uno y que no apoyan al proceso de transformación. Lo que yo he hecho es efectivamente, como dice Higinio, uno mantiene la amistad con ellos, ¿no? Porque sabemos que no son conservadores, no están dentro del bando enemigo. Simplemente, bueno, se vuelve un poco estéril su lucha porque pues esas posiciones simplemente no tienen ninguna correspondencia dentro de la sociedad en la que habitan o no tienen la capacidad de movilización. Lo que yo he hecho es simplemente decirles, bueno, cada vez que me escriben para decirme, oye, ¿cómo puedes apoyar tal cosa? ¿Cómo puedes seguir apoyando a la 4T? Déjame que yo te responda con argumentos, con datos duros, ¿no? Tú lo lees, ya si te convence o no te convence, bueno, pues ya es asunto tuyo. Aunque no lo crean, he tenido éxito, digamos, de 10 compañeros con 2. Pero 2, si todos hacemos lo mismo, le vamos sumando y le vamos sumando. Y por lo menos evitamos que en desbandadas nos quedemos sin compañeros de esa ala radicalizada, ¿no? Sobre todo en coyunturas electorales apretadas nos pueden ayudar. En fin, quiero agradecerles mucho otra vez por acompañarnos en este espacio, sesión, reunión de seguimiento de los Círculos de Estudio de California. Agradezco mucho que tengan la disposición, la paciencia para conectarse, ¿no? A pesar de la agenda tan apretada que deben tener todos con el trabajo, los trabajos en los que se desempeñan. Así que es muy valioso que estén manteniendo la continuidad y nos vemos en 15 días. Gracias, María Carolina. Gracias, Oscar, Margarita, Gabriela, Hortensia, Antonio, Higinio, Lourdes, Areli, Merquisedet, Raúl Mora, iPhone de María y el compañero Diego López que nos acompañó del Instituto Nacional de Formación Política. Mari, muchos saludos. Nos vemos entonces en 15 días en el mismo horario. Discúlpenme otra vez, hemos estado ocupadísimos con el tema de la renovación del instituto y otra vez les mandé con muy poco tiempo de antelación los recursos. Me comprometo a hacerlo por lo menos con una semana de anterioridad a la próxima sesión que tenemos en 15 días. Así que muchas gracias. Antes que nada, el calendario que enviaste va a ser de mucha utilidad, la verdad, y eso va a ser un recordatorio para todos y vamos a tratar de pasar la voz porque es importante mantener esto y el que hagan que graben estas clases porque podemos transmitirla a otras personas y compartir. Muy interesante las preguntas que están elaboradas a la perfección para poder reflexionar y de verdad combatir la ignorancia. Correcto. Gracias. Por la revolución de las conciencias. Gracias, compañeros. Sí. Nos vemos en 15 días. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, compañeros. Estamos de acuerdo en lo que estamos mencionando. Entre más unidos estemos y mejor educación hagamos, logramos hacer las cosas. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.